Ok, el ejemplo 2 que tiene que ver con esfuerzos cortantes, en este caso promedio, esfuerzo cortante promedio, nos dice determinar la máxima fuerza P que puede aplicarse a la unión mostrada. Y el esfuerzo cortante de los pernos no debe exceder de 10.000 libras por pulgada cuadrada, de 10.000 PSI o 10 KSI. El diámetro de los pernos es de 3/4 de pulgada. Ok, entonces nos muestran dos vistas de la unión. La vista en planta o vista superior, donde podemos ver la cantidad de pernos que tenemos, que son dos. Aquí están las cabezas hexagonales. Y también podemos ver aquí las fuerzas, ¿verdad? Y la otra vista, la vista de frente, esta otra vista de frente nos sirve para saber cuántos elementos están unidos en la conexión o en la unión precisamente. Y vemos que son tres elementos, uno superior, uno inferior y el del medio. Y aquí ya los numeré, 1, 2, 3. Los tres están unidos por estos dos pernos. En esta vista de frente que tenemos, pues nada más vemos a un perno porque el otro está alineado. Pero la vista superior nos sirve para saber que son dos pernos. Ok, entonces aquí tenemos que determinar la máxima fuerza P. La incógnita es la fuerza aplicada. Esta misma vista de frente ya nos dice o ya contiene las fuerzas, ¿verdad? El equilibrio de fuerzas. Para el elemento del medio, el elemento 2, que yo le llamé 2, bueno, ese está sometido a una fuerza normal P. Entonces los otros dos elementos por equilibrio deberían de tener cada uno la mitad de esa fuerza en el sentido opuesto. Acá está. Sí, esta misma vista nos sirve para saber que los pernos van a estar a cortante doble, ¿verdad? Aquí se corta, tiene un área de corte entre el elemento 1 y el 2 y otra área entre el elemento 2 y el 3. Dos áreas de corte por perno. Y tenemos dos pernos. Ajá. Entonces yo aquí hice un gráfico de las áreas de corte. Pueden ver el cortante desde las áreas de corte o desde las fuerzas. Yo aquí lo vi desde las áreas de corte. Tengo 4 áreas de cortante o de corte de los pernos, por eso son circulares. Ajá, estas son las veces que se están cortando el perno, 4 veces, 2 veces cada perno. Acá está para el elemento 1 y 2 y el elemento 2 y 3. Ajá. Tenemos 4 áreas entonces de corte. Conocemos el diámetro de los pernos, podemos calcular esas áreas. Conocemos el esfuerzo cortante que no se debe rebasar, el máximo que podemos aplicarle a los pernos, que es de 10.000 PSI o 10 KSI. Y tenemos nuestra ecuación del cortante promedio, del esfuerzo cortante promedio. Si están viendo el documento, porque nadie me dijo si sí o si no, pero Sí, supongo. maestra. Sí, ok. Bueno, entonces de aquí ya tenemos nuestras áreas de corte que dijimos que son 4, 2 por perno. Y vamos y sustituimos en nuestra ecuación. Este es un problema de sustitución directa, ¿verdad? Nada más jugar con la ecuación. De aquí de la ecuación que conocemos, dijimos el esfuerzo cortante, que estamos sobre los pernos, en este momento sobre los pernos, ¿verdad? Este esfuerzo cortante es de los pernos, del material. Eso sí, depende del material de que estén hechos los pernos. Y de su diámetro también. Bueno, aquí está el esfuerzo cortante, 10.000 PSI o libras por pulgada cuadrada. La fuerza cortante que van a resistir, esa es la incógnita precisamente. Y aquí lo dividí entre 4 áreas de corte, que serían estas. O lo pueden ver a nivel de fuerzas. Consideren una sola área de corte, pero que a esa área le toca un cuarto de la fuerza. Es lo mismo, ¿sí? Si lo ven a nivel de áreas o lo ven a nivel de fuerzas, ya sea que aumenten las áreas, consideren las áreas de corte o dividan la fuerza. Es lo mismo, te queda 4 en el denominador y este también te queda 4 en el denominador.
Para mí es más fácil verlo así como áreas de corte y la misma fuerza, la P. Pero también se puede ver de la otra forma. Matemáticamente es correcto. Sí, aquí tengo la P que voy a despejar y aquí tengo el área del perno que me dice que es el área en función del diámetro. Me dice que su diámetro es de 3/4 de pulgada. Eso es 0,75. Y aquí está el área en función del diámetro, ¿verdad? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y tengo 4 áreas de corte. Aquí se me van los 4. 4 entre 4 me queda 1. Y despejo esta P, despejo la fuerza cortante en los pernos. Aquí ya la despejé y ya calculo este producto. Y de ese producto me da 17.7 kilolibras. 17.700 libras. Son unidades de fuerza. P es la fuerza. P es la fuerza aplicada en el elemento o en los elementos. Fuerza axial para los elementos, pero para el perno es la fuerza cortante, porque es la que está jalando, es la que está haciendo que la unión trabaje, ¿verdad? Bueno, pues ahí está este ejemplo más directo. ¿Qué variantes puede haber de este ejemplo? Pues como el de tarea que tienen ustedes, que en lugar de que te pidan la fuerza sin que se rebase este esfuerzo, te piden el diámetro necesario de los pernos para que no se rebase este esfuerzo cortante y ya te dan una fuerza aplicada. Sí, podría ser una variante. El diámetro pues se incluye aquí en la fórmula o en la ecuación del área. Nada más lo despejas. En lugar de despejar P, despejas el diámetro. Sí, nada más puedes tener una incógnita aquí en esta ecuación porque solo tienes una ecuación. Entonces, sería eso, despejar una variable. Y ya. ¿Dudas hasta aquí de esto o de lo que van a hacer en su tarea? No sé si ya vieron su tarea. Son 2 ejercicios de su tarea. Acá está. Sí, de su tarea es esto. Son 2 ejercicios, les digo. El primero es igual a este, es idéntico, misma ecuación, mismo procedimiento, nada más aquí hay que despejar el diámetro de los pernos, lo despejan del área, calculan el área en función del diámetro. Y si les dan la fuerza axial aquí, P. Les da, fíjense, 31,000 libras, casi lo doble que nos dio acá. Acá nos dio 17,000, algo así. Entonces aquí se esperaría, porque el esfuerzo cortante de los pernos sigue siendo el mismo, 10,000 libras por pulgada cuadrada. Entonces se esperaría aquí un diámetro mayor que el 0,75 que teníamos en el ejercicio este. Aquí está el diámetro. Aquí vienen las respuestas. Hay que llegar a esos valores. Y el número 2, este número 2 es como el primero que hicimos ayer. Es como el que hicimos ayer. Va sobre las conexiones, va sobre los pernos, sobre los pasadores, pues. El pasador B, el C y el A. Aquí es igual a lo que hicimos ayer. Hay que analizar la viga, o sea, el diagrama de cuerpo libre visto desde la viga, calcular la fuerza en este eslabón. Como es un eslabón, es una barra, pues no es un cable. El eslabón sí puede trabajar a compresión, a diferencia de un cable que no. Aquí habría que proponer la fuerza del eslabón, como ustedes la consideren, en tensión o en compresión, y ya con sus cálculos les dirán si es correcto. Y en el punto A, en este apoyo A, tiene una articulación. Aquí está el pasador, fíjense, a cortante doble en A. En B también está cortante doble. El eslabón envuelve por los 2 lados a la viga, es esto, ¿verdad? El eslabón en B y el eslabón en C. Aquí están las vistas de los pasadores para saber si están en cortante doble o en cortante simple o directo. Entonces hay que resolver, igual que ayer. Sí, nada más que aquí tienes pues 4 cargas puntuales. Pero todas las cargas las conoces. Dice que P es 15 kilonewtons. Sí, entonces resolver para las reacciones en A y para la fuerza en el eslabón.
Y ya, eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Alguna duda de lo que van a hacer de su tarea? ¿O algo que quieran comentar de esto, de este tema? Si no, ya para pasar a lo del proyecto que les estaba comentando ayer. Pero ya se nos acabó el tiempo, luego ya algunos comenzaron a salir y no sé qué. Ujú. A ver, déjenme encuentro el proyecto. Aquí está. A ver, no. Acá está. Ujú. Si lo están viendo, es un documento de Word. Esto se los compartí yo en PDF. Lo tienen ahí en su Classroom. Lo tienen en el Classroom para que lo puedan checar cuando ustedes gusten. Les decía, este es el proyecto de la primera parcial. Vamos a probar a flexión una armadura de madera, en este caso el que ustedes la van a realizar. Los equipos de trabajo ya los definimos, ya los tenemos, ya se les asignó a cada uno una armadura, un tipo. Entonces esto ya lo tenemos, la primera parte ya. Las características del prototipo, acá está. Van a tener estas dimensiones que les doy son a ejes. Y aquí sí me faltó una altura para las triangulares. Para las armaduras de techo me falta una altura. Pero bueno, estas longitudes, estas dimensiones que les doy aquí son para las armaduras rectangulares. La única variación con las triangulares sería el alto. Ujú. El alto de la parte central, que es el punto más alto de la armadura. En las rectangulares la altura es la misma para todos. Ujú. Los elementos. Ok, entonces el tamaño, 60. Este 60 se refiere a distancia entre apoyos. La longitud de la parte inferior, 60 centímetros a ejes. A ejes, ojo. Ujú. No externas, no internas, es a ejes, al centro de los elementos. Ujú. También está la de 12 de ancho, también es al centro de los elementos. Entre las dos armaduras paralelas a ejes hay 12 centímetros. No adentro, no afuera, a ejes de los elementos, a centro. Sí, otra vez, repito, porque no se vayan a confundir. Y estos 12 centímetros son de alto para las rectangulares, también a ejes. ¿Sí? Um, Peso máximo, les decía, no puede rebasar los 3 kilos. Y físicamente no puede rebasar los 3 kilos. Les digo, yo pesé el tramo de madera que compré de 2x2, de sección de 2x2, mide 3 metros de largo y pesa 700 gramos. Con ese fácilmente hacen sus dos armaduras y pesa 700 gramos. Entonces, por más pegamento que le pongan, pues no va a rebasar los 2 kilos. Ajá. Este 3 kilos está súper exagerado. ¿Sí? Bien. Entonces esperamos armaduras aproximadamente de 1 kilo, 1,200 más o menos por ahí, no más, no puede tener más peso. Muy ligeras. Ah, longitudes de los elementos. A las longitudes de los elementos, pues depende de los elementos que tenga tu armadura, ¿verdad? De eso les decía, ese diseño lo pueden hacer ustedes en AutoCAD y de hecho se los voy a pedir como parte de su trabajo. Es necesario que aprendan a hacer los procesos o los proyectos adecuadamente, ¿sí? Todo proyecto antes de materializarse tiene un plano. En ingeniería, las comunicaciones son a través de planos precisamente para saber el que diseñó, poder plasmar su diseño y el que lo va a construir o lo va a armar, poder saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces se comunican a través de planos y en mi plano debe decir todo lo que necesito. ¿Cuántas piezas de qué dimensiones? ¿Sí? Básicamente es eso y cómo las voy a cortar, cómo van a ser las uniones. Entonces, sí, me van a entregar una especie de, sí, un diseño de su armadura.
Si diseñan una, pues ya la otra es igual. Nada más en la tablita de materiales, ustedes han visto un plano, en la tabla de materiales necesitarían decirme cuántos elementos de qué tipo van a requerir, ¿sí? Entonces, sí, hagan primero su diseño y ya sobre el diseño van y lo cortan. Ajá, los elementos que necesiten. Ajá, por ejemplo, para esta figura de acá, de esta armadura que yo puse aquí, esta armadura mía, tiene varios elementos que los podemos clasificar y sería importante clasificarlos para ya irles dando un nombre. Tenemos largueros, esta flechita del larguero inferior está mal colocada, debe ir abajo. Larguero inferior, que es eh, pieza de madera de abajo, esa es una pieza de madera continua, no está cortada, es una sola pieza, la de abajo es una sola pieza. Constructivamente es una sola pieza. A nivel de análisis, actúa como si fueran varias piezas, ¿sí? Pero cuando lo construyes es una sola, cuando lo ensambles es una sola. Ya si lo analizas por nodos, ¿sí? Luego, tengo el larguero inferior, tengo el larguero superior, que es este de arriba, ¿sí? Ahí es importante que ustedes vean qué configuración tienen o qué tipo de armadura tienen para que puedan calcular. Ajá, que cumpla, o sea, calcular las dimensiones de sus elementos para que cumpla con esa configuración, ¿sí? Por ejemplo, el larguero inferior, pues es el que tiene que medir 60 centímetros. Entonces, el superior, ¿cuánto tiene que medir? Si tiene aquí un módulo de 10 y otro módulo de 10, pues tiene que medir 40, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Cómo sé que los módulos miden 10? Pues porque son 6. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, entonces chequen el tipo de armadura que les tocó para que sepan cómo la deben de ensamblar, qué forma debe de tener. Ya ustedes diseñan las longitudes de los elementos para que cumpla con esto que viene acá, 60 por 12 por 12 a ejes. Las secciones transversales de los elementos van a ser cuadradas, les digo, de 2 por 2. Lo pueden hacer de cualquier otra dimensión, ¿eh? Si quieren de 1 por 1 o de 1.5 por 1.5, pues también. Yo les decía aquí de 2 por 2 porque son tramos que ya vienen estandarizados, que ya se los venden así, que por lo mismo el costo pues es menor. Si piden un corte especial, pues ya no va a ser el mismo precio, ¿verdad? Va a ser otro, probablemente más caro, porque no es lo que ellos hacen usualmente en la maderería. Entonces, estas secciones estandarizadas, pues lo mismo son más baratas porque ya las trabajan así. Pero si lo quieren hacer de 1.5 por 1.5, lo pueden hacer nada más ahí. Consideren el costo-beneficio, ¿verdad? Ok, los materiales únicamente son madera de pino, esos tramos que les menciono de 3 metros, de 2 por 2 de sección transversal. Esos son de madera de pino. La madera de pino es muy barata y es la más común que van a encontrar en el mercado. Entonces también por eso se pide madera de pino para estandarizar. Aparte de que las propiedades, módulo de elasticidad y otras propiedades son conocidas. Entonces madera de pino, no usen otra madera. ¿Sí? Madera de pino. Tampoco usen palitos de madera, les va a salir hasta más caro. Les digo que el tramo de 3 metros está a 30 pesos. Entonces, palitos de madera no, porque esos implicarían que para tener cierta sección transversal, cierto espesor, van a tenerlos que pegar. Entonces van a ser una especie de mezcolanza de un sándwich, como una sección de madera, pegamento, madera, pegamento, madera, pegamento. Entonces, no, vamos a hacerla de madera. Palitos no, no, no. Ahorita no nos sirven los palitos de madera. Además es mucho más complicado. La madera, pues nada más llegas y la cortas en la unión. No tienes que pegar palitos y palitos y palitos. Mucho más sencillo con la madera. Para las uniones vamos a usar pegamento blanco, únicamente pegamento blanco, no usen de otro. La madera se pega perfectamente bien con pegamento blanco. ¿Sí? Yo tengo mi armadura esta de acá atrás.
que está pegada desde el 2006 y sigue unida. No se le ve cuando se vaya a desunir. Entonces, el pegamento blanco pega perfectamente. Sí, sobre todo con la madera. Por eso la trabajan los carpinteros así, porque funciona. Bueno, entonces, madera de pino, secciones de madera de pino y pegamento blanco. Esto no necesitamos más. La madera de pino, les decía, venden en tramos de 3 metros, donde yo pregunté, les pasé el costo ahí, lo dan a 30 pesos. Entonces ya si se van a comprar un tramo de madera, pues ya llevan 30 pesos. El pegamento blanco lo venden del 850, lo venden a granel. Ahí mismo pregunté para tener una referencia y lo dan a 100 pesos el litro, me parece. Entonces, si ustedes compran un cuarto, que les va a sobrar, si compran un cuarto de pegamento blanco, 25 pesos. Ya tendrían 55 pesos para sus materiales. Entonces, sí, con un cuarto de pegamento. De hecho, un cuarto es mucho, miren. Yo fui, les digo ahí, pregunté y me dieron esto. Bueno, porque no llevaba envase, entonces ellos me dieron envase. Es esto, o sea, llega hasta aquí de la botella. Entonces sí es bastante pegamento, les va a sobrar. Les digo, 25 pesos el cuarto. ¿Y qué más pueden necesitar? Lo de la cegueta, lo de la sierra de la cegueta, porque tiene los dientitos. Yo creo que es muy común en nuestras casas encontrar arcos de cegueta. Nada más le consiguen una cegueta, una sierra, y con eso ya pueden cortar todos sus tramos de madera. Les pedí que fuera de madera precisamente por eso, para que fueran materiales que ustedes puedan manipular en su casa. No necesitan herramientas especiales. O sea, si fuera de acero, pues a lo mejor la tendrían que soldar o la tendrían que remachar. Y eso implica, pues, tener disponibilidad de otros tipos de herramientas, ¿verdad? Entonces, con la madera y el pegamento, yo creo que fácilmente lo podemos trabajar. No se necesita nada especial. Y son materiales fáciles de conseguir. La morfología, esta ya se les asignó a cada quien a cada equipo, un tipo de armadura para que la realicen. Les digo, aquí nada más es tener en cuenta las dimensiones y adaptarlo a las dimensiones. Si a ustedes les tocó, o sea, si se fijan, todos tienen 6 módulos, 6 apartados. En la parte de abajo tienen los módulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos. ¿Cuánto debe de medir cada módulo? Si debe de medir 60 a eje. Pues 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, sí, ya para que cada quien con sus dimensiones obtenga su morfología. Las de armaduras de las triangulares, las de techo, esas me falta definir la altura máxima porque si no les van a quedar muy chicos los elementos. La altura máxima. Entonces, esa queda pendiente. Pero hoy se las defino para que la tengan. Ya si hoy mismo quieren ponerse a diseñar, pues ya lo pueden hacer. En AutoCAD me refiero. La morfología ya la tenemos. Tipo de carga aplicada. Vamos a ensayar nuestra armadura. O sea, se le llama armadura. En realidad son 2 armaduras trabajando en paralelo, trabajando juntas. Vamos a ensayar nuestra armadura a carga axial al centro del claro. ¿Sí? Cuando tú aplicas esta carga axial al centro del claro, pues la armadura se va a hacer así, se va a flexionar. Es una prueba para flexión de las armaduras. Nosotros ahorita no vamos a analizar flexión, vamos a analizar los elementos mecánicos. Los cálculos van a ir básicamente sobre lo que hemos visto, fuerzas internas axiales, esfuerzos axiales. Vamos a analizar esfuerzo cortante en las uniones, en el pegamento, entre los elementos. Básicamente eso. Si lo que vayamos viendo lo vamos a incluir ahí, lo que nos sirva. Entonces, una carga puntual aplicada al centro. Esto lo va a aplicar una prensa, una máquina universal. ¿Sí? En la máquina universal lo vamos a ensayar ahí en ingeniería civil precisamente porque ahí está la máquina universal primero.
Y segundo, porque la máquina universal, la podemos programar, le podemos dar cierta velocidad de aplicación de la carga y eso es mucho más controlado que hacerlo en una prensa manual. Ajá, las prensas manuales, esas que hay que palanquear, pues depende del operador, ¿verdad? La uniformidad que tenga el operador para aplicar la carga. Entonces es mucho más sencillo hacerlo en una máquina universal. Llegas, la colocas en tu base, que es esto de los apoyos. Tu base ya tiene como dos cosas así verticales donde vas a colocar tu armadura. Llegas, la colocas y aplicas la carga. Es todo lo que hay que hacer ahí y ya dejar que la máquina solita vaya aplicando la carga. ¿Sí? Los tipos de apoyo son estos. Esta es una base, una base precisamente especial para ensayar cosas a flexión. Entonces aquí la colocamos y listo. Sí debe de ser de 60 centímetros, es importante eso, para no estar moviendo la base. Ajá. Entre más estemos manipulando la máquina, entre más estemos interviniendo en la práctica, más tiempo nos vamos a tardar. ¿Sí? Entonces no se trata de eso, se trata de hacerlo mucho más eficiente. Entonces, por favor, sí, que sea de 60 centímetros para no estar haciendo esos ajustes que nos van a tomar tiempo importante y nada más tenemos una hora para ensayar. Porque es la hora que ellos nos asignaron, ¿sí? Porque es un laboratorio, les digo, allá en ingeniería civil. Entonces, sí, es importante cumplir con eso, con los tiempos. Y eso implica cumplir con las dimensiones que se les asignaron. Bien, entonces ya aquí tenemos fechas importantes. Una es la fecha de entrega de su prototipo terminado y otra es la fecha de realización de la prueba. Ajá. Nosotros vamos a ir, ustedes son cuarto G, vamos a ir el jueves 24 de marzo. No, no es cierto. Este es de cuando la entregan. La van a entregar el jueves 24 de marzo durante la hora de clase. Terminado. Sí, ya debe estar terminada esa armadura. Y la entregan. Y en la semana siguiente, el siguiente jueves que nos veamos, vamos a ir a ensayarlo. Vamos a ir a ensayar las armaduras a las 10 de la mañana allá al laboratorio donde está la máquina universal, laboratorio de materiales. Entonces, si todo está bien, si la armadura tiene sus dimensiones adecuadas, yo creo que la prueba no nos lleva más de 15 minutos, 10 minutos por cada una. Si tenemos que hacer ajustes, andar cambiando cosas, pues ahí sí nos vamos a tardar más. Ajá. Entonces, sí, acá está. Jueves 31 de marzo a las 10 de la mañana vamos a ir a ensayar. El orden para ensayar, pues es el orden en que fueron entregando los equipos. Ajá, el 1 va primero, 2, 3, 4 y así sucesivamente. En caso de que un equipo no esté presente, hay que estar presentes, pues se salta ese número, se salta ese equipo, pues porque no estuvieron y sigue el otro. Ajá. Y ese que se saltó, pues se espera hasta la siguiente vuelta, ¿sí? Entonces, sí hay que estar presentes, sí hay que estar a tiempo. Es importante acá no solo el orden de los equipos y no solo estar, sino que estar como debemos, ¿verdad? Hay que llevar zapatos cerrados si tienen botas, sería mejor. No, no chanclas, no sandalias, no zapato abierto, eso no, ¿sí? Para un laboratorio hay que ir con zapato cerrado. Si tienen una camisa de manga larga de mezclilla, una camisola también les sirve. Si no, pues pueden usar una bata de laboratorio perfectamente, claro. Entonces, sí, es eso. Zapato cerrado, botas de preferencia, no tenis, no zapato abierto, no chanclas, botas. Y la vestimenta, la camisa de mezclilla o la bata de laboratorio, manga larga. Entonces, para que lo consideren, eso lo van a necesitar el jueves 31 de marzo. ¿Sí? Con la esperanza de que terminemos este mismo día. Si no, les digo, pues vamos a tener que abrir otra fecha, pero sí hay que tratar de terminar este mismo día para ya no estar otra vez ahí. Ok, en cuanto a los cálculos, y lo de la fecha de entrega es una semana antes, porque era muy usual que entregaran prototipos hechos un día antes,
Eso está fresco, el resistol está fresco, entonces eso no se puede ensayar porque ni siquiera tiene un comportamiento adecuado. Entonces es para eso. Una semana antes ya la terminaste. En esa misma semana, si lo entregaban fresco, bueno, pues ya se está secando por lo menos y ya la prueba lo vamos a realizar sobre un prototipo adecuado. Entonces es básicamente un candado esto. Am, los cálculos. Los cálculos se les voy a indicar, yo creo que este fin de semana que van a realizar, que le van a calcular. Realmente no estamos haciendo tanto así un diseño porque la sección transversal básicamente ya está dada, salvo que ustedes quieran hacer un ajuste, bueno, pues ahí sí. Igual los cálculos van a ser los mismos. Entonces, los cálculos este fin de semana se los voy a entregar para que sepan que van a calcular. Pero ahorita lo que sería urgente es ya irla diseñando, o sea, hacer el dibujo en AutoCAD, ir comprando los materiales y cortarlos y unirlos. Sí, para que esté lista el 24 de marzo. Estamos a 4, faltan 20 días, 3 semanas prácticamente. Sí. Bueno, ¿alguna duda de esto que van a hacer? ¿No? Yo les decía que los podían hacer en equipos de máximo 3 personas o individual, o sea, sí se puede. Individual sí se puede, pero ustedes quisieron en equipos, perfectamente, están equipos, ajá. No pasa nada. Sí, para que no fuera así como que así nos tenemos que dividir exactamente en equipos de 3, pues no, puede ser solo, si lo quieres, o sola, si lo quieres. Ajá. Trabajo es el mismo. Bueno, sí, me gustaría proyectarles aquí lo del AutoCAD, pero aquí no tengo instalado el AutoCAD en esta computadora, entonces no va a correr el archivo. Trabajen sobre el diseño primero en AutoCAD. Les digo, tracen sus ejes y luego tracen sus elementos de 2 de espesor o de lo que ustedes vayan a considerar para su diseño. Y así es mucho más sencillo. Ese diseño se los voy a pedir como una especie de, pues sí, un plano, que lo entreguen en PDF en su mismo documento que van a entregar al final del proyecto. Como una memoria de cálculo, pues. Mm, Entreguen un plano del diseño, o sea, que se vean los tipos de elementos que consideraron, una tabla con el desglose de los materiales, cuántos elementos, de qué dimensiones. Ujú. Algo básico, pues algo básico para entender qué hicieron. ¿Sí? Entonces, sí, váyanse poniendo a trabajar en eso. ¿Alguna pregunta, duda, algo? No. Bueno, pues si ya no hay preguntas o dudas, hasta aquí le dejaríamos entonces. Y ya nos veríamos la próxima semana. Ujú. Cuídense, que estén bien. Bye. Buen día, maestro. Gracias. Adiós. Gracias, profa, gracias. Adiós.